vemos el silencio europeo, vemos el silencio estadounidense y vamos a ver por quién se decanta Rusia, que suele ser aliado de Armenia, pero que cada vez tiene más intereses en Azerbaiyán. Voy a poner una foto para que vean Azerbaiyán y no estemos pensando a veces que estamos hablando de países muy amolados, ¿no? O países que son, estamos hablando de países que potencialmente tienen mucho y culturalmente no se diga y que hay muchos intereses ahí, ¿no? Ahí está la foto de la capital de Azerbaiyán, Bakú, sí. Bakú, ¿verdad? Y Azerbaiyán es un país rico en gas, el oro de Europa. Y Armenia, pues bueno, tiene sus fuentes de riqueza, pero no se compara con esta, le han llamado la mina de oro sobre la que se asienta Azerbaiyán, los yacimientos de gas. Uh-huh. Entonces, esta otra foto de Bakú. Pues se ve una ciudad clásica, pero no, como dices, no parece una capital. Sí, no, o sea, no estamos hablando de una república pobre y no, estamos hablando de un lugar importante de dinero y de muchos intereses confluyendo, ¿no? Sí. Pues mi previsión en este conflicto es que Rusia eventualmente, lo mismo que la Unión Europea, tendrán que intervenir para que no escale, porque no es un conflicto que le beneficie más que a Turquía. Sí, eso te iba a comentar yo, que el caso de Turquía, que como ustedes saben, está gobernado por un líder populista exaltado, loco y además con un problema de megalomanía, ¿no? Y además el tema religioso, ¿no? Con el tema religioso, él se siente como Mehmed, el conquistador de los otomanos, ¿no? Extendiendo el imperio turco por todas partes, apoyando a todo el mundo, además como si tuviera muchos recursos, que los tiene, pero no como para poderse dedicarse a esa expansión imperialista. Que además ha desafiado en lo que va del año, pues ha realizado muchos desafíos al mundo occidental, a Europa, como por ejemplo la hermosísima antigua catedral, luego mezquita, que era la antigua catedral de Santa Sofía, sí, en Estambul, como dicen algunos, Istambul, pero eso es en inglés, en español es Estambul. Ahí pues está yo creo que es la catedral, pues es el monumento del Imperio Bizantino y por tanto, digamos, de la cultura compartida de Occidente y Oriente. Y entonces resulta, yo tuve la oportunidad de ir ahí a Santa Sofía y es una cosa esplendorosa. Pero podíamos entrar no así a las mezquitas, porque está prohibido en las mezquitas, pero como aquí es una mezquita que no estaba, digamos, abierta al servicio, a la práctica religiosa, ¿no? Entonces ahora este señor, parte de sus locuras es que lo convirtió en una mezquita activa, con lo cual pues no podremos entrar, y si podemos entrar, que seguramente nos dejarán, para que pueda haber culto en el Islam, se así son las mezquitas, ¿no? Tienen que poner una alfombra y se convierte en un piso sagrado, de un espacio sagrado. Esa alfombra pues tapará todos los grandes mosaicos bizantinos, ¿verdad? Que son una maravilla. Y este señor, en su vulgaridad y en su locura, pues dijo, esto se va a dedicar para ganarse al sector islámico más radical de Turquía. Como ustedes saben, es un país islámico, aunque formalmente creo que no es confesional, pero es. Bueno, ahí está ese foco espantoso, digamos, de Turquía, que valía la pena
mencionar esto. Es muy interesante, yo creo que vale la pena que ampliar en ese tema del simbolismo, porque cuando lo mencionas hay algo que yo, pues en la primera conversación me negaba a mencionar, pero es que yo podría calificar de un nuevo intento de rehacer el Imperio Otomano, en su medida, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí, Pasa sí, que sí. suena como descabellado, como... En alguna ocasión yo mencioné que Rusia también, pues Putin se ve Claro. a sí mismo como el nuevo zar, es recuperar a la madre Rusia, el antiguo imperio ruso, pero claro, suena, pero en esto que tú mencionas, recuperar la Catedral de Santa Sofía, que además es muy reciente, ¿verdad? Sí, Y, sí, hace unos meses. y un berrinche además del señor Erdogan. Eh, o a lo mejor esto que mencionábamos de a qué sector, bien lo dices, al sector islámico, al sector radical, a quién se le da gusto con esos gestos, ¿verdad? Gestos que tú has siempre explicado magistralmente, con estos gestos políticos. ¿A quién le das gusto? Sí, al sector islámico, pero también quizás a un sector laico nacionalista, Sí, ¿verdad? Por sí, sí, supuesto, sí, sí, porque en también. sí es un símbolo del antiguo imperio El otomano, imperio, claro, claro. ¿verdad? Así como La, Putin, la, la toma de Constantinopla, pues la exacto, consumación simbólica es precisamente esa, ¿no? Para y, crear y fundar el imperio otomano. y se ve además un alejamiento gradual de Europa. Tú sabes, ustedes saben, Turquía ha estado intentando ser socio de la Unión Europea, de la Comunidad Europea primero, de la Unión Europea desde siempre. Y Alemania principalmente, pero otros países circundantes han bloqueado su ingreso y le han dado una calidad como de socio intermedio, así medio Puerto Rico para Europa, pero no dejan de sentir ellos. Y el señor Erdogan, pues al contrario, tiene un discurso de no interés en Europa, sino de rehacer la gran Turquía, ¿no? Sí. Y Y además, perdón, también además hay que tener en cuenta que Turquía, no sé si se ve aquí en el mapa, no salen nuestros mapas, pero pues Turquía es el puente ha sido el puente histórico entre Asia y Europa, ¿no? así Asia es. Menor y Europa en el estrecho de los Dardanelos y claro, Europa tampoco puede dejar que este loco, perdón, ya me pasé aquí está, que este loco pues está poniendo en riesgo al Así es. mundo, ¿verdad? Al mundo entero. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y ahora que platiquemos un poco de China, pero lo que vemos, vamos a ver desde una simpleza que yo voy a Que ya comentar. sigue China en en el alfabéticamente. Vamos a ver el tema cultural. Para todos quienes estamos el día de hoy, veamos nuestro Netflix o nuestro Amazon Prime o la plataforma y nada más démonos cuenta de la cantidad de series y películas turcas que hay. Turcas, chinas e indias. Sí, muchos. Y si pensamos en los procesos pues de conquista cultural, bueno, el cine, los medios, las redes han sido un instrumento mucho más eficaz quizás que los ejércitos, ¿no? En Sí, donde sí. yo vi una serie, la verdad hay que decirlo, no estaba mala, pero lo que hace es exaltar los valores del patriotismo y el nacionalismo turco. Es una serie sobre unos soldados que pelean contra terroristas kurdos, sirios, todos. Pero es en escala, y aquí solo hago un breve comentario, desde México y en general desde América Latina y en general desde América, estamos acostumbrados a ver el mundo pues desde este filtro de Estados Unidos hacia afuera. ¿Cómo se ve el mundo a partir de Estados Unidos en comparación? Pero ni Europa lo ve así y mucho menos Asia o África. Y lo que ocurre en esta región del mundo, pues es que la realidad es que esa influencia cultural, influencia lingüística, Turquía se ha armado, como tú bien decías, sin tener recursos para hacerlo, es uno de los 10 países que más gasta militarmente.
Y vemos este intento como su vecino loco, el ayatolá. Otro, pues ahí, ve nomás, ¿no? Ahí a cuál le das el premio, Sí, no, ¿verdad? como decías tú, ¿verdad? Está situado Sí, en las fauces del infierno entre así Putin, mero. Putin, el loco que se siente Mehmed el conquistador de Turquía, y el otro ayatolá igual, chiita, fundamentalista. Sí, a, Y loco. a kilómetros de Siria, en fin, una circunstancia muy compleja, pero vemos también este afán turco por sobresalir culturalmente, por convertirse en un foco cultural también. Sí, sí, claro. El Imperio Interesante. Otomano. Bueno, Exactamente. vamos a pasar a China. Por favor, claro. Empezamos con, fíjate, esta declaración de Donald Trump. Dice, los chinos han estafado a Estados Unidos como nadie lo ha hecho antes. Beijing allanó nuestras fábricas y destripó a la industria estadounidense. Más allá de la característica verborrea de Trump, pues el asunto es la posición que está tomando Sí. Estados Unidos frente a China, ¿no? Y eso también es otro foco rojo en la geopolítica actual, ¿no? Pues yo creo que es el gran foco, quizás, el gran foco. Y yo aquí comentaría que no perdamos de vista dos cosas. Una, que muchas de las decisiones, si no la mayoría, 90% de las decisiones estridentes que toma Trump en materia de política exterior son con miras a su electorado interno. Absolutamente. ¿En qué se ha traducido esto? Pues que los Estados Unidos se han replegado de la posición de liderazgo que asumieron no solo durante la Guerra Fría en el mundo occidental, sino después de la caída del muro, de la caída del sistema comunista. Un verdadero liderazgo prácticamente unipolar. Bueno, voluntariamente los Estados Unidos se retraen y estas decisiones estridentes contra un mal enemigo, ya se ve que no han leído a Sun Tzu, Exactamente. pues no están midiendo Bueno, la es que dimensión. Trump escribió su propio arte de la guerra en términos de negociación, ¿no? Híjole, no sabía. Él piensa que escribió su libro del arte de la guerra, pero bueno, ¿nos En algún decías? momento, no, vale la pena una anécdota, pues que raya en lo gracioso, pero es que ya sabes, ya saben, si no fuera comedia sería tragedia, o si no fuera tragedia sería comedia, como lo miren. Resulta que el líder norcoreano, este joven que no pasa de los 40 años, tiene en su acervo, en su haber escrito más de 4,000 libros. De todo, técnica agropecuaria, táctica de guerra, administración de empresas paraestatales, geopolítica mundial, libros para niños, en fin, 4,000 libros. Entonces, así, cuando me dices de los libros de Trump, haz de cuenta que Sí, así se sí, me sí, ocurre, sí, ¿verdad? así será Ni seguramente. los ha de leer. No, Eh, ni, y el caso es que entonces estas decisiones las toma Trump en función del electorado interno y lo que ocurre es que China tiene una característica, ya vimos la estadounidense, que es esta de que las decisiones se están tomando en función de la reelección del presidente. China, culturalmente, pues no tiene esta prisa. China no es una democracia que tenga que renovarse en 6 años. Y si tenía ese pequeñísimo inconveniente de que solo le permitía una reelección a su líder, este señor de la foto, maravillosa que pusiste aquí, es un verdadero líder. Ya logró cambiar la constitución china para quedarse sine die, ya hasta que el cuerpo y el alma le den. ¿Qué hace esto? Que ellos aprueban hace algunos años un plan estratégico 2049, 2049, 2050, pero es 2049, ¿por qué? Porque en el 2049 es el centenario de la Revolución China.
El plan estratégico chino es amplio, es ser una nueva potencia militar, sin duda. Vemos cómo construyen islotes en el mar Tienen un litigio con Filipinas, acaban de tener escaramuzas, pero yo siempre pienso, cuando veo en la prensa que se habla de escaramuzas, pienso que uno se muere igual en una gran batalla que en una escaramuza. Y en esa escaramuza murieron 30 soldados indios y no se sabe cuántos chinos. E insisto, uno se muere igual en una escaramuza que en una gran batalla, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué esta intención de China de hacer presencia en esa frontera? Mientras abre un frente con Filipinas, que obvio se extiende a los Estados Unidos, mientras mantiene un constante pues, desencuentro con Japón, yo creo que a veces hasta por deporte, ¿verdad? Sí. Y ahora con Vietnam, su antiguo socio, también acosándolo. Pero vemos también que a diferencia de cómo ha cambiado el discurso con el que China responde y por dónde se le ataca, China sí sigue siendo esa potencia dura, pero sin embargo su discurso es cada vez más suave, es cada vez más conciliador. Ya queda, como seguramente va a quedar, en que el pendenciero del callejón no es él, sino el otro. Bueno, ya lo vimos en el debate. Pero además cosas más importantes, las nuevas vías de dominación. Yo me detengo antes de permitirte continuar en una. El endeudamiento de países del tercer mundo, Nigeria, Djibouti, repúblicas centroamericanas, el nivel de endeudamiento que tienen con China. Cómo China les ha intercambiado infraestructura por deuda y ahora ya no la pueden pagar. Vamos a ver cómo se las cobra. Y luego, China es uno de los grandes tenedores de deuda, no solo de Estados Unidos, sino de otras potencias como Alemania y Gran Bretaña y de países latinoamericanos. Y sobre todo, yo creo que hoy yo declararía, sin ninguna autoridad, a China como la gran potencia africana. La gran potencia africana. Así es. La injerencia, la presencia china en que todos los sistemas de telecomunicaciones, el endeudamiento, la infraestructura, todo lo desarrolla China. Ese vacío que dejaron las potencias excoloniales, pues algún tiempo lo quiso ocupar Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, pero es China quien creo que está ocupando en esta nueva vía de colonización económica, tecnológica y hasta cultural, el vacío en África. Y esto que decías tú de la deuda, pues es el vehículo al estilo Robert McNamara en su época. Es el estilo de imperialismo moderno, ¿no? Así es. Apoderarse por vía de deuda, ¿no? O sea, que llega un momento en que tiene a los países endeudados pues como verdaderos países cautivos, ¿no? Claro, el plan Marshall fue eso, ¿no? Fue un préstamo y arriendo. El plan Marshall, claro. ¿Verdad? Que endeudó Europa con los Estados Unidos, pues yo pienso que hasta hoy, ¿verdad? Sí, claro. Ya se dijo en su momento, y lo dijo un secretario de Estado, que Estados Unidos no tiene amistades, tiene intereses, ¿verdad? Y así es. Pero yo creo que ahora China, pues con esta paciencia milenaria, ha observado, ha aprendido, y yo veo una nueva diplomacia, un nuevo discurso, y cómo han pasado de esta China que hacía cosas que todavía hace, pues que las conectabas y se deshacían a la primera, pues hacer cosas ya de lujo, ¿verdad? Ya prácticamente de alta tecnología, ya tiene mercado para todos, ¿no? La cosita que se deshace a la primera, pero también el lujo que te va a durar mucho, buenas computadoras. Esta en donde estamos ahorita, yo con el gusto de estar con ustedes, es una China que ha salido maravillosa. Lo que te quiero decir, lo que les quiero compartir es esta nueva imperialismo chino, porque ahí vamos con otro imperio que intenta reconstruirse y reconstituirse, pero que viene planeándolo desde hace, pues, casi 80 años, ¿verdad? Esta proverbial paciencia china.
El tema Taiwán, ¿no? El tema Taiwán, el tema Hong Kong, ¿no? Ambos, sí. Los dos, pues es decir, China no solo está invadiendo con los tentáculos de la deuda, sino también quiere rehacer el territorio. Está en un proceso, hazme el favor, estamos regresando históricamente, Sí, ¿no? El sí. otro loco, que se cree Mehmed, y rehaciendo el Imperio Otomano, y rehaciendo las dinastías chinas, ¿verdad? No sé, además se debe sentir emperador, pues ya es efectivamente, Sí, sí. presidente del gobierno chino por Lo hasta que... que, hasta que aguante. ah, Y no solo eso, sino que además en un afán fundamentalista, que como todos lo saben, fundamentalismo es una palabra que hace referencia a la fundación, a lo fundacional, a lo primigenio. Pues quiere rehacer el antiguo imperio chino. Para eso pues necesita, ya está presionando a Taiwán, que como todos ustedes saben, pues es el refugio de los perdedores, Taiwán, pero que se convirtió pues en una gran fábrica mundial, ¿no? Taiwán. Y luego pues está Hong Kong, donde actualmente, y aquí les pongo esta ley de seguridad que me parece que fue a principios de este año, ¿no? Si te así acuerdas, es. Gilda. Sí, cómo no. Estas manifestaciones con los paraguas. Sí, y se prohíbe la secesión, la subversión del poder estatal, el terrorismo, la intervención extranjera, y permite a las agencias de seguridad del Estado de China continental operar en la ciudad de Hong Kong. Con lo cual, Hong Kong, que tenía un régimen y un estatuto de excepción respecto a China por su pasado colonial y el estatus que ya sabemos, pues resulta que ahora China ya primero, y además muy listos, ¿no? Primero lo dejó pianito ahí que estuviera Hong Kong, que soñaran con que iban a seguir con ese estado de excepción, ese régimen de excepción, y luego ahora pues ya está notándose este espíritu expansionista, imperialista del gobierno chino actual, ¿no? Y su idea es, como bien se puede ver aquí, una sola China. Eso, además, por la cuestión geográfica, pues, afectaría gravemente, como ya lo has señalado, a las relaciones de China con Filipinas y Filipinas, por tanto, de China con Estados Unidos, efectivamente. Bien. Bien, yo creo que en el tema chino, además, antes, perdón, vale la pena otros temas muy breves, pero muy importantes. Primero, el tema del Tíbet. China se hizo a la mala del Tíbet. La invadió un país sin ejército, y que la comunidad internacional pues dejó crecer al pendenciero, y ahora el pendenciero ya es de verdad fuerte. No le hizo frente al tema Tíbet. El Dalai Lama vive exiliado en la India, y esto nos lleva pues a un permanente conflicto con la India también. Que la India es una potencia media, que no olvidemos, es una potencia nuclear también. Eh, Y en este este, momento emergiendo y en una situación crítica también. sí, sí, lo Oye, que... perdón, Gildardo, dicho sea de paso, con otro gobernante megalómano y loco, ¿no? Otro. Ese hombre también, qué raro es, ¿no? Bueno, quiero decir, me resulta muy particular, muy difícil de descifrar, Sí. porque es otra persona que en su discurso mezcla elementos de yoga, de misticismo, de nacionalismo exacerbado, y toma medidas que causan conflictos con sus vecinos, como el retirarle el estatuto excepcional que tenía la región de los Sikhs en Amritsar, en donde está el Palacio de Oro, que es una minoría religiosa, Para los que no sepan, ya. ¿verdad? Una minoría religiosa, eh,
vaya, muy particular, que mezcla elementos un poco de islam, un poco de cristianismo, un poco de hinduismo, pero también con una espiritualidad propia, muy hermosa además. Aquí en México hay, por cierto, a quienes vivan en Ciudad de México, son los que traen el turbante y barba. así es, Y Barbota, ¿eh? nunca se cortan el pelo y se lo enredan en la cabeza y luego se pone el turbante. Que por cierto, desde el punto de vista étnico, es una raza, digamos, distinta a la mayoría de la población india, ¿no? Qué Son interesante. más blancos, son Sí. barbados, y siempre han formado parte de la casta guerrera. De hecho, un Sí, Sikh fue el que mató a Indira Gandhi, ¿no? así es. Sí, generalmente solían ser los guardaespaldas y son Sí, esos. extraordinarios soldados, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Y entonces, sin ningún motivo, el presidente les retira este estado excepcional, crea un conflicto en una zona muy cercana a donde generalmente hay conflicto, porque esta zona que está en conflicto ahorita entre China y la India, pues también existe un conflicto permanente derivado de la propia división de la India entre Pakistán, otro país muy empobrecido, muy amolado, pero potencia nuclear. Y en esta zona de Cachemira, pues es donde tenemos otro frente. Y para terminar el tema chino, dos temas más. El tema de la represión a la minoría uigur en el norte, que es una minoría de culto musulmán, étnicamente chinos, pero de culto musulmán, más bien mongoles, quiero decir, de la Mongolia central, y que son absolutamente reprimidos por el Estado chino, que dice que quieren, ellos aspiran a una región autónoma, pero China dice que se quieren independizar y mejor los aniquila. Y luego un caso bien particular de esas cosas que nada más nosotros podemos platicar, que es la represión a un culto muy, muy curioso que se llama Falun Gong, que es la versión religiosa de esta práctica china eh, me acordaré en un momento del movimiento de manos y del cuerpo, Tai Chi. del Tai Chi, gracias. Es la versión espiritual, este Falun Gong, pero se ha documentado, Amnistía Internacional documentó que el Estado chino los considera subversivos, se los lleva literalmente, les extrae los órganos y bueno, pues los entierra en fosas comunes. Este tema de Falun Gong y de los uigures, que no es menor, ¿verdad? Entonces China tiene abiertos los frentes pues con los Estados Unidos, que no es menor. Incluso la vicepresidenta e hija del propietario presidente de Huawei se encuentra actualmente en arresto domiciliario en Vancouver por una acusación estadounidense, y Canadá se animó a tenerla en arresto, pero no se ha animado a extraditarla porque, bueno, es que ser enemigo de China no creo que sea buena idea, ¿verdad? No, Bueno, bastante mala idea. ¿verdad? Y Sí. yo recuerdo también de las cosas que vale la pena comentar que el presidente Peña canceló un megacontrato del tren México-Querétaro por presiones estadounidenses a una empresa china. Ah, sí, sí. Sí, sí, y Sí, bueno, pues, ahora vemos inversión china en este régimen, en esta administración. y la verdad no es por nada, pero los teléfonos estos, yo tengo un celular Huawei. Yo también, mira. Son Y buenísimos. saca unas Unas fotos fotos. extraordinarias. Yo les presumo la computadora. Es un clon de las Apple, obvio más económica y una maravilla, ¿eh? Oye, dinos algo de Irán, Estados Unidos, ese país eh, Pues la herencia tan persa, conflictivo ¿verdad? y la herencia. Ahí está otro germen imperialista. Claro, la herencia persa y Estados Unidos un poco aquí políticamente hablando paga un karma, porque vale la pena en otro conversatorio que ojalá podamos tener con quienes hoy nos hacen favor de acompañarnos, pero de cómo el Medio Oriente fue moldeado por las potencias europeas, cómo lo que pensamos que son naciones milenarias como Siria, Líbano, el propio Irán, pues en realidad
conservaron los nombres históricos, pero son hechuras del siglo XIX. Líbano es pues un modelo francés, Siria entre francés, británico, poquitito alemán, Libia la presencia italiana, e Irán muy particularmente la presencia británica. ¿Qué vemos en este país? Bueno, pues una cantidad inmensa de hidrocarburos, una gran riqueza en general, es un país de gran riqueza y sobre todo con una cultura fuerte, sólida. Entonces, bueno, pues los Estados Unidos apoyan al Shah, que es absolutamente proclive a ellos, estamos hablando ya del siglo XX. El Shah, a cambio, ¿qué hace? Que entrega a la empresa de hidrocarburos que estaba en manos de los británicos a los estadounidenses, lo cual nos confirma que no tienen amigos más que intereses, y Estados Unidos, sí, y Estados Unidos alimenta un régimen corrupto, un régimen represor, en fin, del Shah, que por cierto vino a refugiarse aquí a Acapulco, ¿verdad? Y estuvo en Cuernavaca. Cuernavaca, sí. De sí. Mohamed Reza Pahlavi. Así es. Y un hombre pues que dependía en todo, incluso políticamente, de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando deja de serles útil, lo abandonan y suben estos ultra radicales que tienen una idea política muy clara de lo que quieren, y ya lo dijiste muy, muy bien, pues quieren recuperar el imperio persa. Lo preocupante es que tienen recursos, ¿verdad? El mundo depende de su gas, de su petróleo. Hasta el momento Rusia es su gran socio, China es su gran socio. Todavía se dan el lujo de rescatar a Venezuela y tener presencia en Venezuela. Mal o bien, pues han logrado hacerle frente a los Estados Unidos, aunque, bueno, les mató un alto mando militar en su propio territorio. Eso me parece que al tiempo también, en este mundo que no perdona nada, vamos a ver alguna respuesta a eso. Porque también los musulmanes tienen su dosis de paciencia para esas cosas, ¿verdad? Y luego hay que recordar, perdón, Gildardo, al contrario, que dentro del Islam se reconocen a los chiitas y a los sunitas, entre otras, digamos, ramas, sí, o interpretaciones del propio Corán, de Mohammed. Y el Shah de Irán el régimen iraní en general es chiita, y chiita es la rama más fundamentalista. Entonces, imagínate una mayoría chiita fundamentalista islámica, y luego con un ayatollah que está detrás del actual presidente, y que, bueno, que es el que gobierna realmente, sí, y convocando al fundamentalismo islámico, ¿no? Y luego además, pues siempre lo dice el propio, bueno, no es que sea fuente de autoridad, pero mira lo que dice, déjame ver, perdón, aquí está. Lo que dice, otra vez Trump, sí, que no, él personalmente no es ninguna fuente de autoridad en nada, pero bueno, es Estados Unidos, la voz. Sí. Irán no solo es un estado patrocinador del terrorismo, sino también del CGRI, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que son los chiitas fundamentalistas, que participa, financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal. Bueno, y mira, en este mapa que nos hiciste favor de poner, pues vemos en todos los lugares en donde Irán tiene presencia. Tiene presencia en la guerra de Yemen, tiene presencia en Siria, tiene presencia y ha mantenido en estado de guerra al Líbano, sobre todo manteniendo al movimiento Hezbollah. Y el movimiento Hezbollah, pues que además de bien armado, pues ya adquirió una experiencia envidiable, pues se ha convertido en un factor en la guerra de Siria. Y el caso es que Irán sigue exportando su chiismo, ¿verdad? Que no suele ser una evangelización pacífica, ¿verdad? La del chiismo. Sí. Y después de una larga guerra que tuvo con Irak, que los desgastó terriblemente, pues todavía ha tenido la capacidad de rehacerse militar y económicamente. Pero sobre todo, pues veamos la
Así como bien mencionabas el caso de estos países en el Báltico, pues vemos aquí cómo es el caso del Pérsico, ¿verdad? Del Golfo de Omán, por donde pasa cerca del 60 o 70% del petróleo y estoy seguro, un enorme porcentaje del comercio internacional, y que Irán ya ha amagado y ha logrado cerrarlo por días, ¿verdad? El tema de Irán también, yo creo que por más que los Estados Unidos han intentado doblegarlo con las sanciones económicas, mientras tenga el absoluto respaldo ruso y Europa dependa de su gas y de su petróleo, pues la verdad es que poco se le mengua. Sí. También vale la pena comentar lo mismo que en el caso de China, pues el desarrollo armamentista tecnológico que han tenido estas dos naciones, tanto Irán como China. China definitivamente creo que sería un rival pues de peso para los Estados Unidos, e Irán yo creo que le podría dar mucha lata. Bien, Gildardo, pues después de Irán seguiría Israel, pero ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Este primer conversatorio. Invitamos a los que asistieron, pues que nos acompañen en el que sigue, y empezaremos en la I de Israel. No sé si haya alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos, unos minutitos. A ver, dice hola, educación Gildardo, Juan y Varela. No, nada más están los invitados. Sí, comenta América Gutiérrez, muy buenas noches, que recordemos el tema de historia de las religiones para el centro. ¿Cómo? Perdón. Señala María América Gutiérrez, acuérdense del tema historia de las religiones para el centro. Sí. ¿Verdad? Pues sí, son temas muy interesantes y cada uno de ellos daría para desarrollarlo amplísimamente, más los temas menos conocidos que siguen ocurriendo hoy. El nuevo papel de Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Verdad? El papel que está jugando, por qué Israel, que será ya objeto de nuestro siguiente conversatorio, por qué Israel logra la paz con la propia Arabia Saudita, con Qatar. ¿Qué tienen en común estos países? Pues que son enemigos de su enemigo, ¿verdad? Son sunitas. Y ya platicaremos sobre eso, que siempre es un gusto. Y que además, pues sí afecta, es lo interesante de la geopolítica, ¿no? Que es geografía física, geografía humana, geografía, ¿no? Cultural. Y entonces, ¿verdad? Aquí, como hemos visto en este primer ensayo, digamos, de conversatorio, de workshop, ¿no? Sí. Pues entra en juego todos estos factores, ¿no? Eso político, con el económico, con el... Exacto. A mí me recuerda, ¿te acuerdas pues, toda esa multiplicidad y variedad de orígenes en la guerra de los Balcanes, ¿no? Que eran unos de una raza y de distintas religiones, otros de la misma religión, pero sí. En fin, ¿no? Entonces, bueno, exacto. Son zonas que a veces nosotros pues las vemos como partidas por una, digamos, una línea de división territorial fija, clara y, como decías tú, inamovible. Y no solo no es inamovible, está subyaciendo a veces desde hace siglos convivencias muy conflictivas dentro de estas zonas, como la que mencionábamos hace un momento, el problema Azerbaiyán. Y generalmente vemos la mano de alguna o algunas potencias detrás, ¿verdad? El interés geoestratégico, el interés en recursos, pero vemos la mano ahí. Y siempre la economía, ¿verdad? Invariablemente. Comenta Pablo Torres que los uigures son túrquicos. Muchísimas gracias por la Pablo Torres, que es el hola, Pablo, qué gusto. Y María América también, muy amable, comenta que los hemos dejado súper picados y que muchas gracias y maravilloso. Yo quisiera agradecer muchísimo a ti primero y a todos quienes nos hicieron de verdad el inmenso, enorme favor de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, que nos sigan acompañando en estas conversaciones,
que cada vez serán pues más ricas en todo sentido, ¿verdad? No me quedaría pues más que despedirme y agradecer muchísimo y comprometernos pues a seguir ampliando en estos temas. Luego hay otros lugares bien interesantes, tenemos nuestra América Latina, por ejemplo, con las Guyanas, ¿verdad? ¿Qué sabemos de las Guyanas? Pero como ahora encontraron litio, ya veremos qué vamos a saber de las Guyanas. Y tantos otros lugares que nos parecerán exóticos, pero que juegan un papel bien importante en la composición estratégica del mundo, ¿verdad? Oye, estaba leyendo el otro día un artículo en el periódico El País. ¿Sí? Que era como una especie, era una editorial, pero parecía como un regaño a los españoles del editorialista, diciendo que a los españoles no les interesa nada del mundo, sino nada más la grilla interna. Y yo dije, oye, ¿estará hablando de los españoles? Porque realmente en México sabemos muy poco del mundo. Si tú prendes un noticiero normalito, así, mexicano, dicen notas internacionales, llovió y se inundó en la ciudad de Guarajani. ¿Y eso qué, verdad? Digo, pero estas problemáticas, programas de análisis en los medios, tal, no, porque no nos interesa. Pues para paliar eso, yo creo que vale la pena invitar a quienes hoy nos acompañan al curso de geopolítica que vamos a abrir muy próximamente. Sí, déjame, lo pongo, ¿verdad? Aquí nada más para despedirnos. Muchas gracias. No sé si Pablo Torres sea el ingeniero Torres que conocí. No, él ya se murió. Ay, no me digas. El ingeniero. No, Pablo es abogado y es mi compañero de la casa. Mucho gusto. Abogado buenas muy noches. Connotado y muy distinto. Sí. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Sí. Pues están muy cordialmente invitados a... Mira, aquí nos quedaron todos estos temas. Sí, sí. El curso es, aquí está, Geopolítica Mundial, es el 12, 14, 19 y 21. Pero de todas maneras tendremos otro conversatorio sobre otro conversatorio de libre acceso, pero ya el que le interese, vamos a desarrollar más temas de estos en geopolítica mundial. Perdón, me equivoqué, no es disculpa. Sí, no, sí era el de geopolítica. ¿Sí? Sí. Sí. Y luego aprovecho de una vez para decirles que tendremos también de acceso libre un análisis de las elecciones lunes 2 de noviembre a las 19 horas. Esto también, ya sea por la plataforma de EOLAS o del Centro de Estudios Baltasar Graciela. Y de una vez, mira, ya que estamos, porque esta actividad de hoy es de EOLAS, Knowledge System, es gerencia electoral y política, que va a dar aquí nuestro querido amigo Gildardo, que sabe mucho desde muchos puntos de vista, aunque también va a marcar o a detenerse en la parte legal, porque, pues, de otras cosas, están próximas o de cara un poco a las elecciones, ¿no? Así es. Gerencia electoral y política, están invitados también, ¿no? Y mañana empieza el curso que tendré el gusto de dar yo, están todos invitados. Ese sí hay que meterse al correo electrónico, que es este que está aquí, aquí está. Centro de Estudios estudiosbgracian@gmail.com. El que se quiere inscribir, pues ahí le dan mayor información, y el curso es Historia de las Emociones, que es una nueva visión de la historia, que a mí particularmente me gusta porque yo creo que me he dedicado a eso, aunque nunca le he llamado así, a la historia de las emociones. Bueno, muchas gracias. Muchas muy gracias agradecido a todos. Y muy buenas noches. Quedo a sus órdenes y encantado. Gracias. Muchas gracias, Eunice. Gracias, Eunice. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Nada, gracias. Adiós. Encantada. Adiós. Muchas gracias.